El comandante Jaque Martínez se secó el sudor de la frente mientras observaba la pantalla del sonar a bordo del buque de investigación de aguas profundas Neptune Spride. Las lecturas no tenían ningún sentido. Lo que parecían montañas submarinas se extendían por el fondo del Océano Pacífico durante kilómetros y kilómetros. Pero estas montañas contenían metal. Mucho metal. Más metal del que cualquier formación natural debería tener jamás. La DRA. Lisa Thompson corrió a la estación de Jaque con papeles temblorosos en las manos. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban abiertos por la emoción y el miedo. Había estado trabajando con las muestras del fondo marino durante 3 días seguidos sin dormir mucho. Los resultados seguían siendo los mismos cada vez que realizaba las pruebas. Jaque, necesitas ver esto ahora mismo, dijo Lisa mientras extendía las hojas de datos sobre su escritorio. Estas no son montañas ahí abajo. Miren las lecturas de la composición metálica. Miren los patrones geométricos que estamos detectando. Miren las señales de energía que vienen de abajo. Esto no es natural. Esto es tecnología. Jaque tomó los papeles y los estudió con atención. Los números no mentían. Lo que fuera que estuviera en el fondo del océano fue creado por alguien o algo con conocimientos muy avanzados. Las aleaciones metálicas no se parecían a nada que hubiera visto antes. La estructura mostraba una precisión matemática perfecta, que la naturaleza jamás podría crear por sí sola. El capitán Roy Davis llamó desde el buque de mando de superficie que flotaba a 3 kilómetros por encima de ellos. Su voz crepitaba por la radio con estática, pero su preocupación era evidente. Martínez, ¿qué están encontrando ahí abajo? También estamos recibiendo lecturas muy extrañas aquí arriba. Los detectores de campo magnético se están volviendo locos. Jaque presionó el botón de la radio e intentó mantener la voz firme. Capitán, tenemos un problema. El Dr. Thompson cree que hemos encontrado estructuras artificiales en el fondo del océano. Grandes. Realmente grandes. ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿De qué se trata?, preguntó Roy. Lisa le quitó la radio de la mano a Jaque. Capitán, estamos viendo lo que parecen ser miles de objetos individuales dispuestos en formaciones perfectas. Cada objeto tiene aproximadamente el tamaño de una manzana, tal vez más. Se extienden hasta donde alcanza nuestro sonar en todas direcciones. La radio se quedó en silencio un buen rato. Entonces la voz de Roy regresó, mucho más seria que antes. ¿Me está diciendo que hay una especie de ciudad submarina ahí abajo? No es una ciudad, respondió Jaque mientras observaba más datos entrantes de sus drones de aguas profundas. Capitán, estos parecen barcos. Barcos enormes. Todos sentados en filas perfectas, como si estuvieran estacionados en una especie de puerto submarino. El Dr. Kevin Wright había estado callado en un rincón de la cabina de investigación, trabajando en su computadora. Era el experto del equipo en arqueología subacuática y civilizaciones antiguas. Finalmente, levantó la vista de la pantalla con una expresión de desconcierto. La datación de las muestras de metal es muy extraña. Los materiales son antiguos, pero no antiguos. Quizás 500 años, quizás un poco más. Pero la tecnología utilizada para fabricarlos supera con creces cualquier cosa que tengamos hoy. Lisa se acercó a la estación de trabajo de Kevin y revisó su análisis. Eso no tiene ningún sentido. Hace 500 años, los humanos apenas tenían pólvora. ¿Cómo pudieron construir barcos con este nivel de tecnología? Quizás no los construyeron ellos, dijo Kevin en voz baja. Quizás alguien más lo hizo y los dejó aquí. Jaque negó con la cabeza mientras observaba cómo llegaban más datos de sus drones de exploración. Las formas son definitivamente similares a las de un barco. Agujeros largos con lo que parecen motores en la parte trasera. Secciones de mando en la parte delantera, puertos de armas a los lados. Estos son buques de guerra, naves militares. ¿Pero quién construyó 1 millón de buques de guerra y los escondió bajo el océano? El equipo trabajó toda la noche analizando cada dato que pudieron recopilar. Cuanto más aprendían, más increíble se volvía el descubrimiento. Los barcos no estaban simplemente en el fondo del océano como naufragios. Se les hacía mantenimiento. Se les preservaba. Muchos de ellos aún tenían energía circulando por sus sistemas a niveles muy bajos. La DRA. Amy Foster se unió a el equipo a la mañana siguiente. Era bióloga marina especializada en la interacción de la vida marina con las estructuras artificiales. Lo que encontró alrededor de los misteriosos barcos fue aún más desconcertante. Los patrones de crecimiento marino están completamente equivocados, le dijo al grupo.
Estos barcos llevan siglos aquí, pero la vida marina los evita. Debería haber corales y percebes cubriendo cada superficie. En cambio, no tenemos casi nada. Como si los barcos se estuvieran protegiendo de alguna manera. Jake ordenó que se desplegaran más drones en las profundidades de la formación. Lo que encontraron hizo que todos en el equipo dejaran de hacer lo que estaban haciendo y se quedaran mirando las pantallas. Los barcos descendieron niveles y niveles. Estaban apilados en formaciones perfectas que desaparecían en las profundas fosas oceánicas. No había solo miles de barcos. Había millones. Esto es imposible, susurró Lisa mientras contaba formación tras formación que se extendía más allá del alcance de sus sensores. Ninguna civilización podría construir esto. Hay muchos barcos y los ocultan sin que nadie lo sepa. La voz del capitán Roy. Se escuchó de nuevo por la radio. Martínez, estamos recibiendo informes de otras estaciones de investigación de todo el mundo. Se están detectando lecturas magnéticas similares en el Atlántico, el Océano Índico y el Ártico. Lo que sea que haya encontrado ahí abajo. No está solo en el Pacífico. La comprensión golpeó a todos al mismo tiempo. Esta no era solo una flota oculta. Era una red global de barcos ocultos repartidos por todos los océanos de la Tierra. Alguien había tenido un cuidado increíble al ocultar la mayor fuerza militar de la historia de la humanidad bajo las olas. Jake caminó hacia la ventana de observación principal y miró hacia las oscuras aguas. En algún lugar de esas profundidades yacían respuestas a preguntas que la humanidad nunca se había planteado. ¿Quién había construido estos barcos? ¿Por qué estaban ocultos? ¿Qué esperaban? Y lo más importante, ¿qué pasaría si alguna vez decidían salir a la superficie? Las profundidades del océano siempre habían guardado bien sus secretos. Pero este secreto era más grande de lo que el equipo hubiera imaginado. Al caer la noche sobre el Pacífico, Jake no podía evitar la sensación de que su descubrimiento estaba a punto de cambiarlo todo. El mundo de arriba desconocía que bajo sus pies yacía la flota más poderosa jamás reunida. Y algo le decía que las naves de abajo no estaban tan muertas como parecían. Habían pasado 3 semanas desde el descubrimiento, y la doctora Amy Foster seguía trabajando sin descanso, estudiando las extrañas interfaces biomecánicas que habían encontrado en varias de las naves submarinas. Había instalado un pequeño laboratorio a bordo de la Neptunes, Pride, donde podía examinar los paneles de control de aspecto alienígena que los drones de las profundidades habían retirado cuidadosamente de las naves de abajo. Los paneles no se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían responder al tacto y al calor, pero de formas que carecían de sentido científico. Al colocar la mano sobre ciertas secciones, los paneles brillaban suavemente y mostraban símbolos que parecían escritura, pero ninguna escritura jamás creada por un humano. Estas interfaces están diseñadas para manos humanas, le dijo Amy a Jake mientras la observaba trabajar. El tamaño y el espaciado de las superficies de control se ajustan perfectamente a los dedos humanos, pero la tecnología. Detrás de ellos hay siglos de ventaja sobre cualquier cosa que tengamos hoy. Jake se acercó para observar cómo Amy pasaba los dedos por uno de los paneles más grandes. Los símbolos cambiaban y se desplazaban al tocar diferentes zonas. Algunas secciones se sentían calientes, mientras que otras permanecían frías. Era como si el panel intentara comunicarse, pero ninguno de los dos entendía lo que intentaba decir. «Ten cuidado con eso», advirtió Lisa desde el otro lado del laboratorio. «Aún no tenemos ni idea de qué hacen realmente estos controles. Por lo que sabemos, podrías estar activando algo peligroso». Amy sonrió y negó con la cabeza. «Llevo semanas probando estos paneles. Parecen estar en modo seguro. Nada de lo que hago provoca una respuesta real más allá de estos patrones de luz y cambios de símbolos». Presionó la palma de la mano contra el centro del panel más grande y la mantuvo allí durante varios segundos. Los símbolos empezaron a moverse más rápido y el brillo se hizo más intenso. Entonces ocurrió algo inesperado. El panel emitió un suave zumbido, y de repente, todas las luces del laboratorio parpadearon. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Jake mientras observaba los sistemas eléctricos. Antes de que Amy pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en todo el buque de investigación. La voz del capitán Roy se escuchó por el intercomunicador con tono urgente. «Todos a sus puestos inmediatamente. Estamos detectando fluctuaciones masivas de energía en el fondo del océano». Jake y Amy corrieron a la cubierta de observación principal, donde el resto del equipo ya estaba reunido alrededor de las pantallas del sonar y los sensores. Lo que vieron en las pantallas era increíble. Muy por debajo,
en las profundidades del océano, empezaban a aparecer luces. Miles, luego cientos de miles. Los barcos se están energizando, susurró Kevin mientras observaba las lecturas. Todas a la vez. Lisa revisó sus instrumentos una y otra vez. La producción de energía aumenta exponencialmente. Lo que sea que Amy activó aquí arriba ha provocado una respuesta. De toda la flota, uno por uno, a través de las vastas formaciones submarinas, los misteriosos barcos estaban cobrando vida. Sistemas que habían estado inactivos durante siglos de repente ejecutaban secuencias de arranque. El océano mismo comenzó a vibrar con una vibración de baja frecuencia que podían sentir en los huesos. El almirante Ben Collins había sido llamado desde el centro de mando naval tan pronto como el gobierno se enteró del descubrimiento. Ahora estaba de pie en el puente del buque de mando de superficie, observando las señales satelitales que mostraban una actividad similar en todos los océanos del mundo. La flota atlántica estaba despertando. Los buques del Océano Índico estaban cobrando impulso. Incluso las formaciones árticas mostraban signos de activación. ¿De cuántos barcos estamos hablando en total?, preguntó Ben al oficial de inteligencia que estaba a su lado. La doctora Nancy Hill miró sus informes con incredulidad. Señor, nuestras mejores estimaciones sitúan la cifra en más de 1 millón de buques repartidos por todas las principales cuencas oceánicas de la Tierra, posiblemente más. Las formaciones son tan vastas que nuestros satélites no pueden cartografiarlas por completo. 1 millón de barcos, repitió Ben lentamente. ¿Quién demonios construye 1 millón de barcos y los esconde bajo el océano? Abajo, en el laboratorio de investigación, Amy intentaba desesperadamente comprender qué había provocado. El panel frente a ella mostraba lo que parecía un mapa estelar con la Tierra claramente marcada en el centro. Otros puntos de luz se dispersaban por la pantalla, algunos parpadeando en rojo mientras que otros brillaban en verde o azul. Creo que es algún tipo de sistema de navegación galáctico. Les dijo a los demás, estos puntos rojos podrían ser lugares hostiles, mientras que los verdes podrían ser amistosos. ¿Pero amistosos para quién? Jake estudió la pantalla por encima del hombro. Miren cuántos puntos rojos hay comparados con los verdes. Si este mapa es preciso, la Tierra está rodeada de amenazas potenciales. El zumbido desde abajo se intensificaba, y las luces de la flota que despertaba eran visibles incluso sin instrumentos. Todo el océano parecía brillar con una tenue luz azul mientras millones de naves continuaban con sus procedimientos de arranque. El capitán Roy recibió otra transmisión urgente del cuartel general naval. Orgullo de Neptuno. Aquí el comando. Estamos detectando despertares similares en el mar Mediterráneo, el mar de China Meridional y el Caribe. Lo que sea que haya provocado este evento ha afectado simultáneamente a todas las flotas ocultas del planeta. El Dr. Kevin Wright había estado analizando las bases de datos históricas buscando alguna referencia a una tarea tan masiva. Encontré algo, anunció al grupo. Hay referencias dispersas en antiguos registros marítimos a proyectos de construcción inusuales en lugares oceánicos remotos. Proyectos que fueron clasificados tan estrictamente que la mayoría de los registros fueron destruidos. Cuando Jake preguntó, comenzaron hace unos 500 años y continuaron durante casi 2 siglos, operaciones mineras masivas disfrazadas de fenómenos naturales. Buques de suministro que zarparon del puerto pero nunca regresaron. Generaciones enteras de ingenieros y científicos que parecían haber desaparecido de los registros públicos. Lisa levantó la vista de las lecturas de sus sensores. La secuencia de despertar se está acelerando. Los niveles de energía están ahora al 30% y siguen aumentando. A este ritmo, toda la flota estará completamente operativa en cuestión de horas. Amy colocó ambas manos en el panel de control y cerró los ojos. Pudo sentir algo a través de la interfaz. Ahora, no era exactamente comunicación, sino algo parecido a un reconocimiento, como si el panel reconociera su presencia y acogiera su toque. Han estado esperando, dijo en voz baja. Puedo sentirlo de alguna manera a través de esta interfaz. Estas naves han estado esperando a que alguien las despierte. Han sido pacientes durante siglos, pero siempre estuvieron destinadas a ser activadas eventualmente. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad, de alguna manera, había construido y ocultado la flota militar más grande de la historia bajo sus propios océanos. ¿Pero por qué? ¿Para qué amenazas se estaban preparando? ¿Y quién había poseído el conocimiento y los recursos para emprender un proyecto tan increíble en secreto? A medida que avanzaba la noche y más barcos seguían despertando, una cosa se hizo evidente para todos los observadores.
El mundo estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podía predecir. Oculto bajo las olas yacía un poder inimaginable, y ese poder ya no dormía. La capitana Nancy Hill recibió la llamada a las 3 de la mañana. El almirante Collins necesitaba a alguien con autorización de alto secreto para acceder a documentos clasificados que habían permanecido sellados durante siglos. Documentos que podrían explicar el imposible despertar de la flota bajo los océanos de la Tierra. Nancy siempre había sentido curiosidad por las extrañas lagunas en los registros históricos, pero nunca imaginó que la llevarían a algo así. La instalación subterránea se encontraba a 60 metros bajo el Pentágono. Nancy nunca había estado tan bajo. El descenso en ascensor pareció eterno. Cuando las puertas finalmente se abrieron, se encontró en un pasillo lleno de puertas de bóveda que parecían pertenecer a un banco en lugar de a un edificio gubernamental. El doctor Greg Stevens la esperaba. Era un historiador especializado en rastrear fragmentos perdidos de la historia humana. El gobierno lo había llamado al percatarse de que los registros históricos habituales no contenían ninguna mención que pudiera explicar 1.000.000 de barcos ocultos. Capitana Hill, gracias por venir, dijo Greg mientras la conducía hacia una de las puertas más grandes de la bóveda. Lo que estamos a punto de ver ha sido clasificado al más alto nivel durante más de 500 años. Hasta ayer, solo 3 personas en todo el mundo tenían acceso a estos documentos. La puerta de la bóveda requería las tarjetas de seguridad de ambas para abrirse. Dentro había una habitación llena de documentos, mapas y dibujos técnicos que parecían increíblemente antiguos, pero estaban perfectamente conservados. Los documentos estaban escritos en varios idiomas y cubrían temas que abarcaban desde física avanzada hasta navegación interestelar. «Esto es increíble», susurró Nancy mientras examinaba un dibujo técnico detallado de lo que claramente era una de las naves que habían encontrado. «Estos planos son exactamente lo que vimos en el fondo del océano. Pero ¿cómo pudo alguien construir estas cosas hace 500 años?» Greg sacó un grueso diario de cuero y lo abrió con cuidado. Pertenecía a alguien llamado el arquitecto. Desconocemos su nombre real porque todos los identificadores personales se eliminaron deliberadamente de los registros, pero era claramente el líder de algo llamado Proyecto Escudo Profundo. Nancy leyó por encima del hombro de Greg mientras éste traducía el antiguo escrito. El diario contaba una increíble historia de descubrimiento secreto y preparación oculta. A principios del siglo XVI, un grupo de científicos había detectado extrañas señales provenientes del espacio. Señales que indicaban que civilizaciones alienígenas hostiles se estaban expandiendo por la galaxia hacia la Tierra. Sabían que no estábamos solos, dijo Nancy mientras asimilaba las implicaciones. Sabían que existían extraterrestres y que algunos eran peligrosos. Más que eso, respondió Greg mientras pasaba a otra sección del diario. Tenían pruebas de que estas civilizaciones alienígenas ya habían destruido otros mundos, mundos con vida inteligente similar a la humana. Las señales que detectaron eran, en realidad, llamadas de socorro de civilizaciones moribundas. El diario describía cómo el arquitecto había reunido a las mentes más brillantes de su tiempo en completo secreto. Científicos, ingenieros, matemáticos e inventores de todos los rincones del mundo se unieron con un único propósito: construir una fuerza de defensa que pudiera proteger a la humanidad de la amenaza alienígena que se acercaba lentamente a la Tierra. Nancy encontró un mapa que mostraba obras de construcción repartidas por todos los continentes. Instalaciones ocultas construidas en lugares remotos donde enormes astilleros operaban en total secreto. La magnitud de la empresa superaba cualquier cosa que ella pudiera haber imaginado. Se construyeron ciudades subterráneas enteras solo para apoyar la construcción de naves. «Miren esto», dijo Greg al encontrar un documento que enumeraba los recursos necesarios. Necesitaban metales que no existían en la Tierra en grandes cantidades, así que desarrollaron operaciones de minería espacial siglos antes de que nadie más soñara con abandonar el planeta. Los documentos revelaron que descubrimientos revolucionarios en física e ingeniería habían hecho posible el proyecto. Tecnologías que superaban con creces lo que el resto del mundo creía posible en ese momento. Viajes más rápidos que la luz, armas de energía, escudos defensivos y sistemas de inteligencia artificial que podían operar las naves con una mínima tripulación humana. ¿Pero de dónde sacaron el conocimiento para construir todo esto?, preguntó Nancy mientras examinaba especificaciones técnicas que parecían increíblemente avanzadas. Greg señaló otra sección del diario. El arquitecto escribió sobre el contacto con una raza alienígena pacífica llamada los Guardianes. Habían estado observando el desarrollo humano durante siglos y decidieron ayudar cuando detectaron las mismas señales hostiles. Proporcionaron el conocimiento avanzado,
pero solo con la condición de que los humanos lo usaran para proteger no solo la Tierra, sino también otros mundos vulnerables. Nancy se dio cuenta del alcance total de lo que estaban lidiando con esto. No se trataba solo de defender la Tierra. Se trataba de convertir a la humanidad en protectores galácticos. El proyecto de construcción había tardado casi 2 siglos en completarse. Generaciones enteras de humanos habían dedicado sus vidas a construir la flota secreta. Las familias transmitían la responsabilidad de padres a hijos, manteniendo siempre un absoluto secreto sobre su verdadero trabajo. Las naves estaban diseñadas para permanecer ocultas hasta que fueran necesarias, explicó Greg al descubrir los procedimientos operativos. Se colocaban en fosas oceánicas profundas y se programaban para entrar en modo de hibernación. La secuencia de despertar solo podía activarse mediante el contacto humano, combinado con las interfaces biomecánicas específicas que el Dr. Foster activó. Nancy estudió un manual táctico que describía las capacidades de la flota. Cada nave era esencialmente una fortaleza móvil capaz de defender sistemas estelares enteros. Las naves más grandes eran naves de mando del tamaño de una ciudad que podían coordinar miles de naves de ataque más pequeñas. La tecnología estaba siglos por delante de cualquier cosa que poseyera el mundo moderno. ¿Por qué se mantenía todo esto en secreto?, preguntó Nancy. ¿Por qué no contarle al mundo sobre la amenaza alienígena? Porque el arquitecto sabía que el conocimiento de alienígenas hostiles causaría pánico y caos, respondió Greg. La humanidad necesitaba desarrollarse de forma natural mientras los defensores secretos se preparaban para la eventual amenaza. La flota era la garantía de que la civilización humana sobreviviría incluso si la Tierra misma cayera ante una invasión alienígena. Los documentos finales revelaron el detalle más importante de todos. La amenaza alienígena ya no era solo teórica. Los aliados guardianes habían enviado su última transmisión hacía más de 50 años, advirtiendo que las fuerzas hostiles finalmente se acercaban a la región terrestre de la galaxia. La activación de la flota Escudo Profundo significó que el tiempo de esconderse había terminado. Nancy cerró el diario y miró a Greg con una mezcla de asombro y miedo. Así que nos hemos estado preparando para este momento durante 500 años sin siquiera saberlo. Nosotros no, la corrigió Greg. Se prepararon para este momento. La pregunta ahora es si la humanidad moderna está lista para aprender la verdad sobre nuestro lugar en la galaxia y la responsabilidad que conlleva poseer la flota más poderosa jamás construida. La activación de la flota oculta de la Tierra envió ondas de choque a través del espacio que viajaron más rápido que la luz misma. A lo largo de la galaxia, civilizaciones alienígenas que habían estado monitoreando la Tierra detectaron repentinamente señales de energía masivas como nunca antes habían visto. Antiguos sistemas de alerta que habían permanecido en silencio durante milenios comenzaron a emitir alertas sobre una nueva potencia militar que acababa de revelarse. El comandante Steve Baker trabajaba frenéticamente en el recién establecido centro de comunicaciones a bordo del Pride de Neptune. Las naves despertadas llevaban horas transmitiendo códigos de identificación y especificaciones técnicas. Pero ahora sucedía algo diferente. Se detectaban transmisiones entrantes de fuentes muy alejadas del sistema solar terrestre. Almirante Collins, estamos recibiendo lo que parece ser una comunicación directa de una fuente externa. Steve anunció por radio. La señal proviene de aproximadamente 20 años luz de distancia y es definitivamente artificial. El almirante Ben Collins había estado coordinando los esfuerzos de respuesta desde la nave de mando de superficie, pero esta noticia le hizo suspender todo lo demás que estaba haciendo. ¿Me está diciendo que los extraterrestres intentan hablar con nosotros ahora mismo? Sí, señor. Y los sistemas de traducción integrados en la flota funcionan de verdad, respondió Steve con asombro. De alguna manera, nuestras naves saben entender su idioma. El primer mensaje llegó con claridad a pesar de viajar distancias imposibles. La voz era extraña y mecánica, pero las palabras eran perfectamente comprensibles gracias a la avanzada tecnología de traducción que los antiguos constructores de flotas habían instalado en sus sistemas de comunicación. Aquí el almirante de flota Nexus del Imperio Zapirano. Hemos detectado la activación de una enorme fuerza militar en su sistema estelar. Nuestros sensores de largo alcance indican que más de 1 millón de naves de combate se han activado simultáneamente. Exigimos una explicación inmediata para este despliegue militar sin precedentes. La DRA. Patricia Moore fue contratada como la mejor xenolingüista de la Tierra. Había estudiado la comunicación extraterrestre teórica durante décadas, sin imaginar jamás que necesitaría ese conocimiento para un contacto real. Ahora trabajaba con el almirante Collins para elaborar la primera respuesta de la humanidad ante una civilización extraterrestre. Debemos tener cuidado,
advirtió Patricia mientras preparaban su respuesta. El tono de su mensaje sugiere que ven nuestra flota como una amenaza, pero tampoco podemos parecer débiles o podrían decidir atacarnos antes de que podamos defendernos adecuadamente. El almirante Collins asintió y activó el sistema de transmisión. Les habla el almirante Ben Collins de la flota de Escudo Profundo de la Tierra. Somos la humanidad y nos hemos estado preparando para este momento durante 5 siglos. Buscamos relaciones pacíficas con todas las civilizaciones, pero estamos totalmente preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestros aliados si es necesario. La respuesta llegó en cuestión de minutos, lo que significaba que los zapirianos contaban con tecnología de comunicación más rápida que la luz, que operaba en tiempo real a través de distancias interestelares. La humanidad es desconocida en nuestras bases de datos. Su mundo fue clasificado como primitivo y no amenazante. ¿Cómo poseen capacidades militares tan avanzadas? Esteve estaba monitoreando múltiples canales de comunicación. Ahora, a medida que la noticia de la revelación de la Tierra se extendía por la galaxia a través de redes alienígenas, otras civilizaciones se unían a la conversación, y sus reacciones variaban drásticamente, desde la curiosidad hasta el miedo y la hostilidad abierta. Una nueva voz se escuchó por los altavoces con un tono mucho más amigable que el que habían usado los zapirianos. Saludos, habitantes de la Tierra. Les habla el embajador Corin de la coalición Axiom. Somos una alianza pacífica de mundos que promueve la cooperación y la defensa mutua. Estamos impresionados por su planificación estratégica y sus logros tecnológicos. ¿Les interesaría establecer relaciones diplomáticas? Patricia sonrió al escuchar este mensaje. Al menos alguien ahí fuera no asume de inmediato que somos una amenaza para la galaxia. Pero la siguiente transmisión le borró la sonrisa del rostro. Una voz áspera y agresiva habló con ira apenas contenida. Soy el comandante de guerra Trax de la Horda Neterana. Su flota oculta representa una amenaza significativa para nuestras operaciones de expansión en este sector. No toleramos rivales. Prepárense para una invasión inmediata o enfrenten la destrucción total. El almirante Collins sintió que se le helaba la sangre. Los registros antiguos advertían sobre civilizaciones como esta. Conquistadores agresivos que destruían cualquier mundo que pudiera oponérsele. El sonido de Neteran era idéntico al de los alienígenas hostiles contra los que el proyecto Escudo Profundo se había creado para combatir. El capitán Paul Rodríguez estaba a bordo de uno de los Dreadnoughts recién despertados que surgieron del fondo del Océano Atlántico. Su nave era más grande que la mayoría de las ciudades y estaba repleta de armas capaces de destruir planetas enteros. Monitoreaba las comunicaciones mientras preparaba su nave para un posible combate. Almirante, le informa el capitán Rodríguez desde el Grupo de Defensa del Atlántico. Nuestras naves están en pleno funcionamiento y listas para la acción. La transmisión de Neteran ha sido analizada por nuestras computadoras tácticas. Tienen un historial de destrucción de civilizaciones que se niegan a rendirse de inmediato. Más voces alienígenas se unieron a la creciente conversación a medida que se difundían las noticias sobre la flota terrestre. Algunas civilizaciones ofrecieron acuerdos comerciales y propuestas de alianza. Otras exigieron que la humanidad se sometiera a su autoridad o se enfrentara a las consecuencias. Algunos simplemente observaban en silencio, aparentemente intentando decidir si la Tierra representaba una oportunidad o una amenaza. El Dr. Kevin Wright estudiaba el patrón de respuestas desde su puesto en el laboratorio de investigación. La galaxia está más poblada de lo que jamás imaginamos, y definitivamente no es un lugar pacífico. Al menos la mitad de estas civilizaciones parecen considerar la fuerza militar como lo único que importa en las relaciones interestelares. Amy Foster seguía conectada a la interfaz biomecánica que lo originó todo. A través del panel, podía percibir la preparación de la flota del despertar para la batalla. Millones de naves realizaban las últimas comprobaciones de los sistemas y preparaban armas que habían estado almacenadas durante siglos. La flota sabe para qué fue construida. Les dijo a los demás, puedo sentir su propósito a través de esta conexión. No solo estaban destinados a defender la Tierra. Fueron diseñados para proteger a cualquier mundo que no pudiera protegerse de conquistadores agresivos. El almirante Collins tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Abrió un canal de transmisión que se comunicaría con todas las civilizaciones alienígenas que monitoreaban las comunicaciones de la Tierra. Les habla el almirante Collins en nombre de toda la humanidad. Hemos escuchado sus mensajes y comprendemos la naturaleza de esta galaxia. Ofrecemos amistad a quienes buscan la paz y la cooperación. Pero también advertimos a cualquiera que amenace mundos inocentes. La flota de Escudo Profundo de la Tierra está lista para defender no solo nuestro propio mundo,
sino cualquier civilización que enfrente la destrucción a manos de los conquistadores. Nos hemos estado preparando para esta responsabilidad durante 5 siglos. Y no fallaremos en nuestro deber. La galaxia guardó silencio por un largo instante mientras asimilaban las implicaciones de sus palabras. La humanidad acababa de anunciarse como protectora galáctica, dispuesta a luchar contra cualquier agresor. La flota secreta ya no estaba oculta, y el universo nunca volvería a ser el mismo. La galaxia contuvo la respiración mientras la declaración de la humanidad resonaba en innumerables sistemas estelares. A pocas horas del audaz anuncio del almirante Collins, todas las principales civilizaciones alienígenas estaban reevaluando sus planes y políticas con respecto a la Tierra. Algunas vieron una oportunidad, mientras que otras vieron una amenaza que debía ser eliminada antes de que pudiera fortalecerse. El comandante Matt Thompson se encontraba en el puente de la enorme nave espacial Amanecer Naciente mientras surcaba la superficie del Océano Pacífico por primera vez en 5 siglos. El agua caía en cascada desde su elegante casco mientras la nave se elevaba hacia la luz matutina. La vista era a la vez hermosa y aterradora. Naves del tamaño de ciudades emergían de las profundidades que las habían ocultado desde antes de que la mayoría de las naciones de la Tierra existieran. En todo el mundo, escenas similares se desarrollaban a medida que la flota de escudos profundos se revelaba por completo. En el Atlántico, la capitana Ellen Davis observaba su nave de exploración. Un viaje interminable surcaba las olas cerca de las islas Azor. Naves mediterráneas emergían cerca de Gibraltar mientras formaciones árticas atravesaban las capas de hielo que las habían ocultado durante generaciones. Los habitantes de la Tierra observaban en silencio, atónitos, como las noticias mostraban enormes naves espaciales elevándose de sus océanos. Naves que no se parecían en nada a los primitivos cohetes y transbordadores que la humanidad moderna había construido. Estas naves se movían con una gracia y una potencia que desafiaban todo lo que la gente creía saber sobre física e ingeniería. El comandante de guerra Trax de la Horda Yor Neterana no quedó impresionado por la exhibición. Comandaba una flota de conquista que había destruido docenas de mundos por toda la galaxia. Para él, la humanidad era solo otra especie advenediza que necesitaba ser aplastada antes de que pudieran interferir con los planes de expansión neterana. «Desplieguen la flota de invasión inmediatamente», ordenó Trax a sus subordinados. «Esta infestación humana será eliminada antes de que puedan desplegar por completo sus fuerzas ocultas. Hemos conquistado civilizaciones con mucha más experiencia que estos primitivos». La flota de guerra neterana constaba de 3.000 naves de asalto pesadas diseñadas específicamente para la invasión planetaria. Perfeccionó el arte de los ataques rápidos y aplastantes que impidieron a los mundos objetivo organizar una resistencia efectiva. Trax esperaba que la conquista de la Tierra tardara menos de una semana. La almirante Rachel Foster había sido puesta al mando de las operaciones defensivas de la flota de escudos profundos. Monitoreaba la fuerza neterana que se acercaba desde el centro de mando del Guardián Oceánico, la nave más grande de la formación atlántica. La nave era tan enorme que tenía sus propios sistemas meteorológicos formándose alrededor de su superestructura. «Flota enemiga detectada en el límite de nuestro sistema solar», informó el teniente Carl Williams desde su estación de sensores. 3.000 naves se movían en la formación de asalto neterana estándar. El tiempo estimado de llegada era de 6 horas. Rachel estudió las exhibiciones tácticas con serena confianza. Los antiguos constructores de flotas se habían preparado precisamente para este escenario. «Señale a todos los grupos defensivos para que asuman posiciones de combate, activen los generadores de escudos perimetrales y preparen las plataformas de defensa orbital». Lo que los neteranos no sabían era que los defensores secretos de la Tierra habían construido más que naves, instalaciones ocultas en la Luna, y varios asteroides aparecieron como enormes plataformas de armas camufladas como formaciones rocosas naturales. Todo el sistema solar se había convertido en una fortaleza con el paso de los siglos. La capitana Julie Parker comandaba el escuadrón de ataque rápido de cazadores estelares desde su posición cerca de los planetas exteriores. Sus naves estaban diseñadas para tácticas de ataque relámpago que confundirían y desbaratarían las formaciones enemigas antes de que comenzara la batalla principal. «Almirante Foster, nuestros exploradores confirmaron que la flota neterana no tiene ni idea de a dónde se dirigen. Siguen pensando que la Tierra es un mundo primitivo sin defensas reales». La fuerza de invasión neterana abandonó el viaje más rápido que la luz en los confines del sistema solar terrestre, esperando encontrar un mundo protegido únicamente por simples cohetes químicos. En cambio, se encontraron rodeados de instalaciones defensivas que llevaban siglos esperando demostrar su valía. Trax observó sus despliegues tácticos conmocionado mientras los sensores revelaban el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad.
Esto es imposible. Nuestros informes de inteligencia no mostraban tecnología avanzada en este mundo. ¿Cómo poseen fortalezas orbitales y redes de sensores en el espacio profundo? La primera batalla entre la humanidad y una fuerza de invasión alienígena comenzó con una efectividad devastadora. Las naves terrestres se movían con una coordinación y precisión que los Neterans nunca antes habían experimentado. Todas las naves de la flota Escudo Profundo estaban conectadas a través de redes de comunicación cuántica que les permitían luchar como una sola fuerza unificada. El comandante Steve Baker coordinó la guerra de información desde su posición a bordo del Orgullo de Neptuno. Almirante, nos hemos infiltrado con éxito en sus sistemas de comunicación. Los Neterans no están en absoluto preparados para nuestro nivel de integración tecnológica. Sus naves operan de forma independiente, mientras que las nuestras funcionan como una inteligencia colectiva. La batalla terminó en 2 horas. La flota de invasión Neteran, que había conquistado docenas de mundos, fue completamente destruida sin una sola baja humana. La noticia de la devastadora derrota se extendió por la galaxia más rápido de lo que los Neterans podían enviar señales de socorro. La DRA. Patricia Moore recibió los primeros mensajes diplomáticos a los pocos minutos del final de la batalla. Civilizaciones que habían sido hostiles o recelosas de la humanidad, de repente, quisieron establecer relaciones amistosas. La coalición Axiom invitó formalmente a la Tierra a unirse a su alianza pacífica, mientras que varios mundos más pequeños solicitaron protección de otros vecinos agresivos. Pero la respuesta más significativa provino de una fuente inesperada. El embajador Corin de la coalición Axiom transmitió un mensaje que reveló información que los constructores de la flota Escudo Profundo jamás podrían haber conocido. Habitantes de la Tierra, traemos saludos del Consejo de Guardianes. Somos los descendientes de quienes ayudaron a sus antepasados a prepararse para este día. Su victoria sobre la Horda Neteran ha demostrado que la humanidad está lista para cumplir su destino como protectores de los inocentes. Jaque Martínez aún estaba a bordo del Orgullo de Neptuno cuando llegó esta transmisión. Miró a la DRA. Amy Foster, quien aún estaba conectada a la interfaz biomecánica que lo había iniciado todo. A través de su conexión con la conciencia de la flota, pudo sentir que algo cambiaba en la galaxia. Las otras civilizaciones agresivas están reconsiderando sus planes de expansión, informó Amy con asombro. La noticia de nuestra victoria siembra el miedo entre los conquistadores y la esperanza entre sus posibles víctimas. Docenas de mundos envían solicitudes de protección. El almirante Collins permanecía en el puente de la nave de mando mientras llegaban informes de todo el espacio humano. La flota secreta que había permanecido oculta durante 5 siglos era ahora la fuerza militar más respetada de la galaxia. Civilizaciones alienígenas que habían gobernado mediante el miedo y la intimidación se encontraron de repente frente a un enemigo que podía. No se dejen conquistar ni intimidar. Señalen a todos los comandantes de flota, ordenó Collins. Prepárense para el despliegue en el espacio profundo. Tenemos una galaxia que proteger y 500 años de preparación que poner en práctica. El secreto ha sido revelado y nuestro verdadero trabajo apenas comienza. La transformación de la Tierra, de un mundo primitivo oculto a protector de la galaxia, estaba completa. La flota de 1 millón de naves emergió completamente de los océanos mientras la humanidad ocupaba su lugar entre las estrellas, lista para defender cualquier mundo que no pudiera defenderse a sí misma. La galaxia nunca volvería a ser segura para quienes conquistaran a los inocentes.